Los héroes, los encargados de salvar el día, los personajes dispuestos a dar su vida por otros, sacrificándose a sí mismos por la justicia y dándonos un día más sin esperar nada a cambio. El villano, el psicópata egoísta que se mueve pensando en sus propios fines, cruel, despiadado, frío e inmoral. Esos suelen ser los dos estereotípicos básicos del mundo del cómic, pero conforme el medio ha ido evolucionando, se creó un tercer tipo, el antihéroe. Este concepto ha cambiado mucho a lo largo de las décadas, pues originalmente el antihéroe era un héroe negligente, por no decir torpe, que a pesar de estar del lado moralmente correcto, no tenía los atributos físicos o mentales necesarios para desempeñarse en el trabajo de superhéroe. Pero actualmente el antihéroe es un héroe corrupto, una persona que, si bien se puede decir que está haciendo el bien, lo hace usando métodos cuestionables que pueden llegar a ser igual o peores que los métodos usados por los villanos, e incluso el antihéroe puede meramente moverse por la codicia y el deseo de venganza sin actuar enteramente como un villano, siendo clasificado como héroe únicamente porque sus acciones tuvieron consecuencias positivas de alguna manera. Ahora voy a dar mi lista de los que yo considero son los 10 mejores antihéroes del medio del cómic. Pero aclaro, antes de empezar, que Deathstroke, Gatúbela y Magneto no van a estar en esta lista, ya que para mí ellos aún están en la lista de antagonistas. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Wade Wilson originalmente fue un enemigo de los New Mutants, pero ha ido evolucionando hasta ser la encarnación misma de la irreverencia, siendo irrespetuoso, inmaduro y violento, y además tiene una moral más incoherente que las declaraciones de Peña Nieto. Deadpool es, en pocas palabras, el perfecto mal ejemplo para todos, pero a pesar de su larga lista de acciones cuestionables, Deadpool de alguna manera logra hacer el bien, así que para mí él es uno de los más grandes antihéroes de todos y nos abre esta lista. Frank Castle, al igual que Batman, era, dentro de lo que cabe, una persona común que perdió a su familia a manos del crimen, lo que lo ha llevado a una guerra sin fin contra los mafiosos. Pero a diferencia del murciélago, que en la mayoría de sus encarnaciones tiene un estricto código moral, para Frank el homicidio, los secuestros, la tortura, las ejecuciones y demás tácticas terroristas son métodos usuales para combatir a los malos, siendo en pocas palabras un criminal que combate a la mafia usando sus propios métodos en su contra. Pero a pesar de esto, Frank nunca permite que los inocentes salgan heridos y por ningún motivo jamás dañará a alguien que no lo merezca. En pocas palabras, Frank es la encarnación viviente del viejo adagio que dice: el fuego se combate con fuego, y sin duda un gran exponente de los antihéroes. Wolverine, el más grande héroe de Canadá, fue sin duda uno de los primeros ejemplos de antiheroísmo y hasta la fecha sigue manteniéndose como uno de los antihéroes más conocidos de todo el medio. Wolverine tiene una frase muy conocida que bien puede definir a todos los personajes de esta lista: yo soy el mejor en lo que hago, pero lo que hago no es algo bonito. Logan, en otras palabras, es alguien que ha vivido siglos, un personaje realista y humano que no puede sacarse una solución mágica de abajo de la manga, y para sobrevivir y proteger a los que quiere, ha tenido que ver y causar mucha muerte, siendo un héroe para muchos y un villano para otros. Y en pocas palabras, dentro del género de superhéroes mainstream, es el mejor ejemplo de lo desgraciada que puede ser la vida con los que tratan de hacer lo correcto. Jesse Custer, el protagonista de Preacher, es sin duda otro buen ejemplo a no seguir. Jesse es un predicador alcohólico, mal hablado, promiscuo y que tiene por hobby iniciar peleas de bar que suelen terminar con uno o varios heridos y, por no decir, varios muertos. Y aparte de eso, tiene una brújula moral bastante descompuesta. En serio, me tomaría horas hablar de todo lo que hace a Jesse un jodido badass. Pero en pocas palabras, Jesse es alguien tan irreverente
que literalmente le escupió en la cara a Dios. Pero a pesar de toda su larga lista de defectos, Jesse es alguien con un ideal muy claro. Los buenos y los indefensos deben de ser protegidos, aunque eso signifique matar a Dios, o tener que hacer las peores cosas para acabar con los malos. Y por eso y más es que yo pongo al protagonista de Preacher en el 7º puesto de esta lista. Image Comics es sin duda la casa de los antihéroes por excelencia junto con Vértigo, y estas dos compañías fueron las que más impulsaron a los antihéroes en los años 90. Y para este puesto pondré a dos de los máximos exponentes de Image en el mismo lugar. Por un lado tenemos a la increíblemente sexy Sara Pezzini, una detective de Nueva York que obtuvo la Witchblade, que es el mismo poder del balance y el origen de la creación, y al usar este objeto, Sara se convierte en la heroína más sexy y badass de todos los tiempos, y que no dudará ni 5 minutos en volarle la cabeza a cualquier mafioso o a destruir sin piedad a cualquier fuerza sobrenatural que sea lo suficientemente estúpida para meterse con los débiles. Y por el otro lado tenemos a Jackie Estacado, uno de los más crueles y salvajes sicarios que la mafia ha conocido nunca. Estacado fue privilegiado con el poder de la oscuridad, que es la otra mitad de la creación. En un principio Jackie era un villano que usaba su poder para el beneficio propio, pero tras ver el sufrimiento de la gente común y de recibir una buena paliza de parte de Batman, Estacado cambió su guía moral y se dedicó a tratar de redimirse por sus malos actos, sacándole las tripas a todos sus antiguos compañeros de la mafia y a cuanta amenaza demoníaca se le cruzara en el camino. Y aunque la búsqueda por redención de Jackie ha tenido más bajas que altas, no cabe duda de que The Darkness es la máxima encarnación de cómo a veces los grandes héroes pueden estar ocultos tras un manto de oscuridad. Sin duda, uno de los personajes más queridos de la obra maestra del cómic, que es Alan Moore. Lo curioso de Rorschach es que tiene una moral bastante clásica. Su perspectiva del mundo no es muy diferente a la perspectiva moral de Superman en la época de oro de los cómics, siendo un gringo chauvinista que defiende el American Way sobre todas las cosas. Pero lo curioso de Rorschach es que es un bastardo, en el sentido literal y figurado de la expresión. Rorschach es una persona violenta, racista, chauvinista, machista y bastante misógina, por no decir que su salud mental y su higiene personal son más que cuestionables, pues Rorschach es la cara más oscura del tradicionalismo y de las tendencias conservadoras. Pero por mucho que la izquierda lo odie, nadie puede negar que Rorschach ha salvado cientos de vidas y limpiado las calles de la escoria humana. Y esto sin mencionar que es casi sin lugar a dudas la persona más determinada de su mundo, pues ni al borde del apocalipsis y sabiendo que su muerte era inminente, Rorschach jamás renunció a sus ideales, siendo una de las personas más rectas que jamás hayan vivido. En pocas palabras, Walter Cobham es un claro ejemplo de que los ideales más grandes pueden llevar por un camino bastante oscuro. B, como se hace llamar a sí mismo, es el protagonista de una de las historias más emblemáticas del subsello Vértigo y escritas por Alan Moore. B es un revolucionario que habita en un futuro dispótico al estilo de 1984, donde la población vive constantemente oprimida bajo un gobierno tiránico que afirma hacer todo lo necesario para mantener seguros a sus ciudadanos. En el cómic se nos plantea una pregunta que tristemente deberíamos hacernos el día de hoy. ¿Vale la pena sacrificar nuestras libertades civiles por la seguridad? Bueno, para B la respuesta a esta pregunta es no. B hace un llamado a la rebelión, a la desobediencia, y lo hace dejando un largo rastro de cadáveres y destrucción detrás de sí. Esto en cualquier otro mundo volvería al personaje un villano, pero en una sociedad donde la seguridad se paga con la libertad y la felicidad, B es un héroe que nos recuerda algo que la élite de ricachones no quisiera que recordáramos, y es que si no hay justicia para el pueblo, no debe haber paz para el gobierno.
El maestro de las artes oscuras es sin lugar a dudas uno de los bastardos más grandes que han caminado sobre la tierra. John es un cazador de demonios que no titubea al momento de hacer lo necesario para derrotar al mal, aunque esto signifique sacrificar a uno de los amigos de su juventud y dejar que un demonio se lo coma vivo desde adentro. Para John Constantine no hay precio demasiado caro ni línea que no se pueda cruzar únicamente para salirse con la suya. ¿Seducir a un homosexual para robarle sus artefactos mágicos? Desde luego. ¿Poner en peligro la estabilidad del universo para curarte del cáncer? Ha hecho eso en varias ocasiones. Matar, decapitar y violar, esas son cosas de todos los días para el mago de Liverpool, cuya moral es prácticamente inexistente, y a todo esto podemos sumarle una larga lista de defectos personales como son su promiscuidad sexual, su adicción a diversas sustancias, su falta de respeto a Dios y al diablo, y eso lo digo literalmente, y bueno, la lista de malas acciones del mago de Liverpool es sumamente larga, pero aún así, John Constantine no es alguien que pueda ser juzgado a la ligera, pues él es un mal necesario, ya que John es la única persona capaz de poner bajo control a las fuerzas demoníacas, pero siempre lo hace a un precio bastante alto, ya que a falta de una mejor explicación, Constantine es un demonio combatiendo a otros demonios, y como él mismo lo dice, te sacaré los demonios, aunque te cueste hasta la última gota de tu sangre. Por todos estos motivos y más, John Constantine se queda con este puesto de la lista. Bueno, supongo que muchos esperaban ver a este personaje aquí. Spawn fue sin lugar a dudas el máximo impulsor de los antihéroes en los años 90. Hay muchísimo que decir de este gran personaje, pero en pocas palabras, Al Simmons empezó su vida siendo un agente de la CIA que fue traicionado por su propio jefe Jason Wynn. Simmons empezó su vida como un agente de la CIA que hacía el trabajo sucio del gobierno estadounidense hasta que fue traicionado por sus propios compañeros, quienes lo asesinaron, y una vez muerto, Simmons terminó llegando al infierno debido a su larga lista de homicidios. Sin embargo, y al ser uno de los mejores asesinos de su época, Simmons reencarnó como un Hellspawn, convirtiéndose en una criatura demoníaca que se suponía debía dirigir el ejército de Satán. Sin embargo, conforme su larga historia ha ido avanzando, Spawn se ha opuesto tanto a las fuerzas del cielo y del infierno, demostrando que ningún bando es mejor que otro y que cada uno de ellos ve por sus propios intereses. Así Spawn ha quedado atrapado en el fuego cruzado, pero ha decidido usar sus habilidades para hacer lo mejor que pueda para proteger al inocente y redimirse por sus malas acciones. Y en serio, podría estar horas y horas hablando de Spawn, pero no queda nada más que decir que si no fuera por este personaje creado por Todd McFarlane, el cómic quizás no habría alcanzado los tintes tan oscuros que alcanzó en los años 90 y se habría quedado estancado como un medio bastante infantil. A muchos quizás esto les parezca controversial, pero sin lugar a dudas, Edward Blade es el más vil y rastrero de todos los antihéroes que ha llegado a salvar el día. Y a pesar de eso, no puedes tomarte al personaje a la ligera ni juzgarlo así como así. Blake empezó a combatir el crimen en su adolescencia, logrando limpiar los muelles del crimen con un estilo brutal y salvaje que lo hizo trascender en la escena de aventureros enmascarados de su época. Blake a lo largo de los años creó una interesante lista de actos reprobables como el homicidio, el infanticidio, la violación, una muy larga lista de maltrato a la mujer y a los niños pequeños, por no decir que él es básicamente un criminal de guerra y un genocida que ha cometido actos que bien podrían ser clasificados como crímenes contra la humanidad. Pero, a diferencia de otros personajes de esta lista, Blake no tiene un verdadero sentido de justicia. El comediante es un sádico que se mueve por el instinto del placer, pero que llegó a arreglárselas para satisfacer su necesidad de violencia
de una forma en la que no solo no terminó yendo a la cárcel como sería de esperarse, sino que de alguna manera se convirtió en el héroe más admirado y necesitado de todos, al punto que el mismo gobierno dependió de él. En la historia de Watchmen de Alan Moore, Edward Blade es el único héroe, además del Dr. Manhattan, que fue seleccionado para mantenerse activo, y es que a pesar de lo cuestionable de su moral, el comediante ha sido capaz de lograr hazañas que nadie más podría lograr. En este gran repertorio de logros podemos contar hazañas como liberar a rehenes en el extranjero, acabar con la mafia de Moloch y muchas otras cosas más. Hay una frase que dice que hay males que son necesarios, y el comediante es exactamente eso. Es el mal que no puedes suprimir aunque quieras, pues lo necesitas para hacer el trabajo sucio. Y lo más irónico de todo es que el comediante no es más que el reflejo de la sociedad, el resultado de que el sueño americano se volviera realidad. El comediante es la hipocresía social encarnada y el precio de vivir en la sociedad en la que vivimos. En pocas palabras, es el castigo que nosotros mismos nos hemos impuesto. Y además, a diferencia de otros antihéroes que están bastante atormentados, el comediante vivió la mayor parte de su vida con una sonrisa en el rostro y murió riendo. Incluso después de muerto, el comediante rió de último. Es por todo esto y más que para mí, Edward Blade es el más grande antihéroe de todos los tiempos. Y bueno chicos, eso es todo por mi parte. Díganme qué les pareció esta lista. ¿Quiénes serían para ustedes los más grandes antihéroes? Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el video les gustó, den like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine, nos vemos en la próxima.